presentar esta actividad que nos encuentra hoy acá sobre el nacimiento del Frente Amplio y sobre todo poder escuchar a este panel de lujo que va a desarrollar un poco sobre lo que fue la fundación de la herramienta de mayor y mejor transformación desde hace 50 años y por supuesto que en la actualidad. Esperamos que la instancia de hoy sirva de puntapié para seguir reflexionando no solamente sobre los 50 años pasados, sino también los que muchos 50 que van a venir. Nos parecía como muy importante poder recordar y homenajear a los firmantes de la Declaración Constitutiva y los delegados de los partidos y de las organizaciones fundacionales. En especial al entrañable José Díaz por su larguísima y destacada militancia que cumple más de 70 años. También él, que fue durante muchísimos años presidente de la Fundación y que hoy es el presidente honorario. Nosotros reconocemos en José un compañero que es faro y que también siempre estuvo y está sosteniendo y acompañándonos. Como último comentario, antes sí de comenzar, queremos agradecer el apoyo a esta actividad de la Fundación Rodney Arismendi, a FESUR y a la Fundación Liber Sereni. También a la Intendencia por facilitarnos el poder encontrarnos hoy acá, y a todos y todas las trabajadoras de la Sala Cita Rosa y quienes nos acompañan tanto acá como virtualmente. Para finalizar, voy a leer el saludo de Ricardo Erlich, que es uno de los tantos saludos que nos llegaron y que está de viaje, sí, efectivamente está de viaje, por eso no nos puede acompañar y nos mandó un saludo. También tenemos otros saludos como de Siembra, de la Fundación Salmar Michelini y de Ayuí, Punto de Encuentro. Todos estos y algunos otros van a quedar subidos en la página web de la Fundación y pueden acceder a ellos desde allí. Yo voy a leer puntualmente el de Ricardo Erlich, que dice: Fundación Vivian Trías, queridos compañeros, estaré fuera del país en la fecha que realizan la actividad del nacimiento del Frente Amplio y los firmantes de la Declaración Constitutiva. Aunar diversas fuerzas populares, concepciones ideológicas diversas, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, civiles, militares, artistas e intelectuales, entre otros, a través de la creación del Frente Amplio, propició un siglo de esperanza en la historia de nuestro país, que en la actual coyuntura es imprescindible resignificar. Esta fuerza política, organizada democráticamente, mantiene el compromiso con su identidad de coalición-movimiento, con sus principios y objetivos históricos, en una etapa en la cual el disenso propio de su origen robustece el valor del carácter unitario de las corrientes izquierdistas en la construcción de una sociedad justa. Un saludo fraterno a las integrantes de la Fundación, a los panelistas y en particular al compañero José Díaz, referente ético de toda la izquierda uruguaya. Ricardo Erlich, coordinador del Frente Amplio. Ahora sí le doy paso a Daniela De Polsi, que es quien va a estar moderando este encuentro. Pero tenés que presentar a Miguel Ángel. Sí, ahora lo vamos a presentarlo. Hola, ¿ahí se escucha? Bueno, compañeros y compañeras, primero que nada saludar obviamente a todos y todas las que están hoy presentes acompañándonos en esta actividad. Saludar sobre todo a los organizadores y en particular a la Fundación Vivian Trías, quien fueron los grandes organizadores de esta actividad y que la vienen pensando hace un tiempo. Quiero también saludar en particular al compañero Luis Viñolo, que forma parte de la Fundación y que fue uno de los grandes articuladores para que esta actividad pueda realizarse. Obviamente que, como decía Flor, para mí es un orgullo, es una alegría y es un honor poder formar parte de esto, una instancia que nos permite conmemorar los 50 años de la fundación del Frente Amplio, un hecho tan importante y tan emblemático para nuestro pueblo, que representa la síntesis histórica de las luchas populares en su expresión política, en la lucha por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Es un honor además poder compartir con compañeros con esta tremenda trayectoria y desde su lugar y desde distintos ámbitos han trabajado para la construcción del Frente Amplio.
Esta tiene que ser una instancia que nos permita conmemorar y recordar, como ya planteamos, pero que al mismo tiempo también nos permita plantear los desafíos que tenemos hacia el futuro. Y a 50 años de la fundación del Frente Amplio nos encontramos en un momento y en una coyuntura bien particular, nos encontramos en un cruce de caminos, donde luego de 15 años de gobierno del Frente Amplio tuvimos que asumir una dura derrota, y esta derrota para muchos compañeros representa volver a recordar viejas épocas, con lo que representa la derecha en el gobierno y con lo que eso representa para el pueblo y para los derechos de los uruguayos y uruguayas, pero también representa para muchos jóvenes que quizás no vivimos esas épocas de forma consciente, representa poder vivir en una sociedad gobernada por la derecha. En este contexto, las y los frenteamplistas, bueno, nos volvimos a encontrar en los comités de base, después de todo este proceso, a encaminar un proceso de crítica y autocrítica y de balance, y es un escenario que nos obliga necesariamente justamente a esto, ¿no? A generar un proceso de crítica y autocrítica, donde obviamente vamos a discutir, vamos a tener discrepancias y vamos a dar un profundo debate político y ideológico, pero nos tiene que dejar una síntesis hacia el futuro sobre los desafíos que tenemos. Y en este escenario me parecía importante poder plantear algunos puntos en función de, bueno, cuáles son estos desafíos que tenemos, y es necesario que, bueno, que nos cuestionemos la renovación política de los cuadros políticos, es necesario que nos cuestionemos la necesaria participación y la apertura que debe haber hacia la participación de los jóvenes, y también es necesario que nos replanteemos o el alejamiento que tuvimos de las organizaciones sociales y de las organizaciones de base. Un escenario también donde el feminismo irrumpe en todos los ámbitos y nos cuestiona todas nuestras formas de vincularnos, y también nos cuestiona qué tanta representación de género tenemos en los espacios de decisión del Frente Amplio y de la sociedad toda, y debemos poner esos puntos sobre la mesa, porque es un debe histórico que tenemos como sociedad y como Frente Amplio para con las mujeres. Y bueno, en este sentido no me quiero extender mucho más, simplemente plantear que soy joven, que soy mujer, que miro hacia el futuro, pero entiendo que debemos seguir reivindicando esas banderas históricas y esas reivindicaciones históricas que se dieron en la fundación del Frente Amplio un 5 de febrero de 1971. Ese FA que se planteaba y que se debe seguir planteando, la construcción de un Uruguay más justo, con justicia social, ese Frente Amplio que lucha desde las bases junto al pueblo para la construcción de la pública felicidad. Así que sin más introducción, voy a pasar a darle la palabra a los compañeros que nos van a estar acompañando. En primer lugar va a hacer uso de la palabra Miguel Aguirre Baile, que es periodista vocacional, escritor, es uno de los mayores estudiosos de la historia del Frente Amplio, sobre el cual ha escrito muchos libros muy valiosos. Inició su trayectoria en 1967 en el diario Hechos, dirigido por Germán Michelini, y fue colaborador de Juan José Crotogini en 1984, con quien recorrió el país en el marco de su campaña política como candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, junto a Sereni y José Delia. Así que, Miguel, te damos la palabra. Buenas noches para todos. Siempre ha sido para nosotros, y más en este caso personal, un altísimo honor participar cuando uno de los temas refiere al Frente Amplio, a la fuerza política
a la que adherí aún antes de su fundación y que me acompañará hasta el último día de mi vida. Y es también mucho más grato hacerlo en esta casa emblemática que lleva el nombre del querido cantautor compatriota Alfredo Zitarrosa, quien sin medir consecuencias en 1971 adhirió públicamente al Frente Amplio y en agosto de ese año se incorporó al movimiento popular unitario que presidía el recordado doctor Alberto Caimaris, que integraba el Frente Izquierda de Liberación. Por supuesto que referirnos a la fundación del Frente Amplio llevaría mucho tiempo, pero siempre hemos sido austeros en nuestras palabras y lo que es inevitable es que tenemos que volver la mirada para recorrer los hechos más trascendentes, aunque sea a pinceladas, que llevaron a la fundación del Frente Amplio el 5 de febrero de 1971. Siempre he sostenido, de acuerdo a lo que he estudiado y hemos investigado, que las raíces del Frente Amplio se pueden encontrar perfectamente en la Revolución de Enero de 1935, en oposición a la dictadura terra-herrerista que dio el golpe de Estado el 31 de marzo de 1933. Y allí se formó, a partir de 1935, un frente de oposición a la dictadura que había sido apoyada por la policía, por los bomberos y que los militares un poco miraron del costado. Es así que esa resistencia la organizan varios sectores del nacionalismo independiente, del Partido Socialista, del Partido Comunista, pero sin figurar como partidos ni como grupos políticos. Su presidente, por decirlo de alguna manera, era el general tan olvidado Basilio Muñoz, el de tantas guerras. Una personalidad admirable. Basilio Muñoz lo presidía y el secretario general era un ballista de ley, Justino Zavala Muniz. ¿Y quién redactaba los documentos? Nada menos que una de las personalidades más brillantes que dio nuestro país en el siglo XX, el doctor Carlos Quijano. Y allí surge de los manifiestos en el primero documentos, nada menos que una de las personalidades más brillantes que dio nuestro país en el siglo XX, el doctor Carlos Quijano. Y allí surge de los manifiestos en el primero, el primero redactado de puño y letra por Basilio Muñoz, convocando a la unidad de aquellos ciudadanos compatriotas dignos, sin color partidario e incluso sin enfrentar a los militares, porque había militares, muchos fueron presos a la isla de Flores. Me acuerdo de Frigerio, que también fue preso en la última dictadura civil y militar y estuvo años en la cárcel central junto a varios oficiales del Frente Amplio que estaban presos. Eso es muy importante. La convocatoria a los compatriotas que estuvieran contra la dictadura y sin divisas partidarias. Como es sabido, duró 10 días la revolución y en Picada de los Ladrones y en Paso Morlán fueron bombardeados los opositores al golpe de Estado y la revolución fue derrotada. Después, durante los años 40 y hasta mediados del año de los 50, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial y los frentes populares van perdiendo
posibilidades. Y se producen dos hechos fundamentales en los partidos de la izquierda. En el Partido Socialista prevalece la posición renovadora de Vivian Trías, que va relegando a su fundador, Emilio Frugoni. Y en el Partido Comunista se incorpora, tras el alejamiento de Eugenio Gómez, Rodney Arizmendi. Esos van a ser hechos fundamentales. Después ocurren aspectos que no sirvieron para la conformación del Frente Amplio. No hubo acuerdo en las izquierdas. Problemas técnicos. Y ocurre que se fundan dos frentes de izquierda, la Unión Popular y el Frente Izquierda de Liberación. Pero es muy importante lo que ocurre en esa década de los años 60 con el Congreso del Pueblo en 1965, que sirve de base su plataforma a la Convención Nacional de Trabajadores, que en el Congreso por la Unificación Sindical, que se desarrolla del 28 de septiembre hasta el 1 de octubre de 1966, culmina con la creación de la CNT. En 1968, el movimiento por las libertades y la defensa de la soberanía nacional, que presidían, se iban rotando, qué personalidades: Luis Pedro Bonavita, José Pedro Cardoso, el maestro Julio Castro, Héctor Rodríguez y tantos otros compañeros valiosísimos. Y eso va llevando después, se producen hechos importantes, y en el año 1970, ya vamos llegando a la fundación del Frente Amplio, ocurren hechos trascendentes. Primero, el llamamiento de aquellos ciudadanos independientes que no tenían militancia política en aquellos tiempos, que encabezaban nada menos que el general Arturo Baliñas y Carlos Quijano, el llamamiento del 7 de octubre. Y en diciembre ocurren hechos muy valiosos. Se producen los desprendimientos del Partido Nacional del grupo del senador Francisco Rodríguez Camuso, del Movimiento Blanco Popular y Progresista, y de la lista 99, cuyo secretario general era Selmar Michelini. Y en diciembre del año 70, en la clandestinidad, por supuesto, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros emite un comunicado de apoyo crítico a la fundación del Frente Amplio. Todos esos configuran aportes valiosísimos que van a llevar a la convocatoria del Frente del Pueblo, que la realiza el 8 de enero del 71 con la firma de Selmar Michelini y de Juan Pablo Terra, convocando a la fundación del Frente Amplio, hecho que cristaliza el 5 de febrero de 1971. Para finalizar, digamos, porque no queremos hablar demasiado, hay dos o tres aspectos que queremos señalar que consideramos que son sustanciales. El Frente Amplio surge con dos señas de identidad que no existen en el mundo, que lo hacen absolutamente único. Esas señas de identidad consagradas expresamente en su declaración constitutiva, en el apartado de las bases programáticas de la unidad y del llamamiento, hablan de una coalición-movimiento. Es un hecho absolutamente inédito, son sus señas de identidad, y el Frente Amplio caminó siempre con coalición de partidos, frentes, grupos y fuerzas políticas, y aquella impronta frente amplista, el movimiento, que al principio eran núcleos del frente que después se convirtieron en comités de base. Y también es importante recalcar que en uno de los documentos más valiosos de los 6 fundacionales del Frente Amplio, el compromiso político del 9 de febrero de 1972,
cuando en uno de sus apartados establece que los comités de base deben formar parte de las decisiones del Frente Amplio, porque hasta marzo del 72 los comités de base no tenían incidencia en las decisiones. No son detalles menores. Después de decir que es uno de los hechos más importantes a nivel institucional y político de los últimos 50 años del siglo pasado, y que el Frente Amplio, que fue absolutamente, que en forma despiadada se le quiso eliminar de la faz de la tierra, sobrevivió, como he señalado alguna vez, con sus costurones rojos, cual legado de las banderas de Artigas. Por eso el Frente se distingue con la bandera que hizo Torres en el fuerte de Montevideo en 1815 a pedido del jefe de los orientales. El Frente Amplio desde 1999 se ha constituido en la primera fuerza política de nuestro país, ¿no? Y es el único sector, grupo político, la única fuerza política que ganó con el 50% en la primera elección y prácticamente llegó al 50% antes de los dos últimos balotajes. Y el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política más importante de nuestro país y tiene una impronta que lo caracteriza y lo distingue. Surgió como los frentes populares, en oposición a la política unitaria que establecían los partidos Colorado y Nacional, que en definitiva, y a la luz de los hechos, han demostrado dolorosamente que son alas de un mismo partido y que han sumado siempre sus votos para contrarrestar al Frente Amplio. Pero el Frente Amplio hoy y aquí sigue siendo la primera fuerza política en nuestro país, con amplísimo margen sobre los demás grupos políticos. Y una digresión final que no quiero dejar de lado. Hoy tenemos el inmenso privilegio que está junto a mí, mi querido y entrañable, uno de mis queridos y entrañables referentes, José Díaz. Lo conozco hace muchísimos años. José Díaz se le ofreció, y recuerdo que le hicieron lo mismo al querido general Licandro, hacerle un homenaje. Pero ambos declinaron en su momento. Y de alguna manera hoy estamos haciendo este acto y desde mi punto de vista también es un homenaje al querido José Díaz. Y hoy que lo llamé por teléfono, le decía: mira, José, te voy a dejar con el libro para la fundación una copia del original de las bases programáticas y de los 14 firmantes. Está también la firma, lo digo con orgullo, de mi padre, está tu firma. Pero hoy tú tenés sobre tus espaldas la inmensa responsabilidad de representar a los 14, porque sos el único sobreviviente de aquella gesta heroica. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a presentar al segundo compañero que va a estar hablando, Alberto Curiel, que está por ahí por el Zoom. Alberto es contador, economista, un compañero con gran trayectoria, fue parlamentario durante décadas y formó parte del primer equipo asesor de Sereni en la etapa fundacional del Frente Amplio desde 1971
hasta fines de la década del 80. Así que le damos la palabra a Alberto. Yo me adhiero al homenaje a José Díaz, un queridísimo y viejo amigo de la década del 60, donde voy a centrar mi exposición. Yo creo que la creación del Frente Amplio tiene que ver con factores internacionales y con factores internos dentro del país, de carácter económico, de carácter político y de carácter social. La década del 60 se caracteriza por una década de muchos conflictos, de muchas transformaciones muy profundas, muy radicales, y eso es lo que da la pauta de la característica del Frente Amplio, donde en su programa del 71 no es solo un programa económico, sino un programa que modifica nada más ni nada menos, que intenta modificar nada más ni nada menos que las relaciones de poder dentro del Uruguay. Cosa que no aparecen en los programas siguientes del Frente Amplio, pero en el del 71 quiere cambiar las relaciones de poder y voy a tratar de mostrarlo en esta exposición. En el campo internacional, la década del 60, tenemos la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los movimientos del 68 que también influyeron, pero sobre todas las cosas me parece muy relevante algunos acontecimientos, a mi entender, muy importantes en América Latina. Lo primero es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es del 59, con grandes transformaciones en las relaciones de propiedad, en las relaciones de poder, en el programa económico, y tuvo mucha influencia, sin duda, la Revolución Cubana en la creación, en la influencia que tuvo sobre los movimientos de izquierda, movimientos políticos, movimientos sociales de izquierda. Este no es un hecho menor. Tanto es así que Estados Unidos, que intentó invadir Cuba en 1961, crea, el Estados Unidos de Kennedy, crea la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso era nada más ni nada menos que tratar de ayudar a los países latinoamericanos para limitar la influencia que Cuba podía tener en dicho país. Y la Alianza para el Progreso plantea la reforma agraria, la Alianza para el Progreso plantea la planificación indicativa, no imperativa, pero planificación, quiere decir que el Estado tenía una importancia bastante relevante. Y hay en la década del 60, en la parte final de la década del 60, dos fenómenos en América Latina que me parecen muy relevantes. El triunfo de Salvador Allende en Chile me parece un elemento central, con transformaciones, con reforma agraria, con transformaciones en el sistema económico. Y el otro es las transformaciones de Perú, de Velasco Alvarado, a partir del 68. Porque las del Perú son también reforma agraria, modificaciones en las relaciones laborales, donde los trabajadores pasan a tener parte de las decisiones, parte del capital, parte de los beneficios, influyen en las decisiones, participan en las decisiones de las empresas, nacionalizan la minería. De manera que tal vez esta extraordinaria influencia de Perú y de Chile, yo la resumiría en una frase de Darcy Ribeiro, aquel famoso amigo brasileño que pasó parte de su exilio acá en Uruguay. Después fue a trabajar a Chile, ayudaba a Salvador Allende, que en un momento me expresó en Chile: Alberto, me voy de Chile a Perú. En Chile hay socialismo, pero no hay revolución. En Perú no hay socialismo, pero sí hay revolución, que era ese grado de participación enorme que tenían los trabajadores, que tenía la sociedad peruana en ese momento con los cambios sustantivos que había originado el gobierno militar de Velasco Alvarado. Por el otro lado, en la otra punta, teníamos la dictadura de Brasil,
de tal naturaleza que después de las elecciones del 71 salieron a declarar que si el Frente hubiera ganado hubieran invadido Uruguay. De manera que estos acontecimientos internacionales yo creo que tienen bastante que ver con la creación del Frente Amplio en el Uruguay. Hubieron intentos de unidad, lo hacía referencia a Aguirre Vélez, en el 62, pero el Partido Socialista no se puso de acuerdo con el Partido Comunista, que yo creo que era más unitario en el 62, y apareció la Unión Popular con Erro y el Partido Socialista, y el Fidel con Bonavista, con Ariel Collazo, junto al Partido Comunista. Pero hay acontecimientos entre 1965 y 1971 que me parecen muy importantes. Los acontecimientos económicos, estancamiento económico, por lo tanto enfrentamientos, conflictos, con una inflación que entre julio de 1967 y julio de 1968 fue de 180% al año. Y que en aquella época yo escribía como economista y participaba como economista, entendía que esa inflación era derivada de la puja en la distribución del ingreso. Por un lado, los productores rurales, los latifundistas, los terratenientes pedían devaluaciones. Las devaluaciones significaban aumento del precio de la carne, aumento del precio del trigo, aumento del precio de la leche. Y eso significaba que los trabajadores, en vez de pedir que fuera un año los ajustes salariales, los cambios salariales, fueran semestrales. Entonces, subía el tipo de cambio, subía los salarios que estaban pujando y mostraban su fuerza a los trabajadores, y los industriales decían: se me aumentó la materia prima importada por el dólar, se me aumentó el precio de los productos agropecuarios, se me aumentó los salarios, tengo que subir los precios. Pero ahí ya te está dando la pauta de algo que ocurrió en la década del 60 y sobre todo después del 68, que yo llamé la intensificación de la lucha de clases, que no era un hecho menor de ninguna manera, aparecía con nitidez. Y desde ese punto de vista, creo que hay un acontecimiento no menor, y es el pasaje del poder político desde los políticos y de los partidos políticos a los empresarios, a los terratenientes, a los banqueros. Este es un fenómeno que se da en 1967. En octubre de 1967 salen del gobierno de Gestido, Michelini, ministro de Industria, Álvaro Ballo, ministra de Trabajo, Sereni, jefe de la región militar más importante, y sale del Partido Colorado. Y desde ese punto de vista entran Peirano Facio, Frick Davis, Charlone, Jiménez de Arecha, es decir, algo así como el poder económico, que sustituye a los partidos políticos, y que después de la muerte de Gestido lo toma Pacheco y genera procesos de represión, procesos de violencia, prisiones, torturas. Tenemos también, en plena década del 60, la aparición de un movimiento guerrillero de izquierda, que también debe haber influido en las transformaciones y los cambios que se estaban planteando en la década del 60. El otro elemento que me parece sustantivo es el pasaje, lo decía Aguirre Vélez, el pasaje de sectores progresistas de los partidos tradicionales. Es decir, los partidos tradicionales pasan a tener crisis. Primero porque los empresarios los sustituyeron en el Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, porque los sectores progresistas dejan los partidos tradicionales para conformar el Frente Amplio. Allí es donde aparece
Rodríguez Camuso y Hierro por el Partido Nacional. Se crea el Frente Amplio con algunos elementos que mostró Aguirre Vélez del 70. Yo me acuerdo en algunos que estaba Busquera, que estaba Héctor Rodríguez, que estaba el militar que era de Fidel. Pero me parece como un elemento central, antes que nada, la decisión por la cual se da la unidad del Partido Socialista y del Partido Comunista, se da la alianza entre el Partido Nacional, entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. El segundo elemento que considero extraordinariamente importante es un hecho novedoso, se da solo en el Uruguay, no se había dado en ningún lado, y es la alianza entre el Partido Demócrata Cristiano, liderado por Juan Pablo Terra, con el Partido Comunista. Es decir, se acerca el Partido Demócrata Cristiano a los partidos tradicionales de la izquierda para conformar este nuevo elemento, coalición y movimiento, como decía Aguirre, del Frente Amplio. Y lo tercero es la llegada de los sectores progresistas. Es decir, insisto, Hierro, Rodríguez Camuso, Michelini, Álvaro Vara, que no eran menores porque habían sido ministros además. Rodríguez Camuso había sido ministro en el Partido Nacional de Salud, Hierro había sido ministro de Industria, y Michelini y Álvaro Vara ya los nombré que habían sido ministros. Entonces, estos elementos económicos y políticos yo creo que son muy importantes. Pero hay también nada más ni nada menos que movimientos sociales que tienen un papel muy importante. Primero, la creación de la Convención Nacional de Trabajadores. Siempre que hablamos del Frente Amplio en la década del 60 y buscamos algún origen, siempre va a aparecer nada más ni nada menos que la creación y la unidad de la clase obrera, que es un elemento clave para la unidad política y la creación del Frente Amplio. Como dijo Aguirre, el Congreso del Pueblo permite que los partidos políticos y los movimientos sociales participen conjuntamente en propuestas programáticas. A mí me tocó participar allí. Yo ya ayudaba, asesoraba un poco a Héctor Rodríguez y el Pepe de Lía en la CNT, y Héctor Rodríguez me pidió que yo fuera a trabajar al Congreso del Pueblo. Y me acuerdo que llevamos muchas cosas de la CIDE, que era lo que fue después la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde yo trabajaba en la CIDE, y fuimos con otros amigos de la CIDE a trabajar al Congreso del Pueblo. Y yo creo que llevábamos ideas de la CIDE, pero las estatizábamos. Por supuesto, la CIDE iba a decir que había que estatizar la banca, nosotros decíamos que había que estatizar la banca o que había que estatizar el comercio exterior. Y ahí me tocó un cierto papel no menor. Y el segundo elemento que yo siento, lo vinculé ahora a estas 800.000 firmas que se consiguieron para enfrentar los 135 artículos de la LUC. Allí es movimiento. Allí es las bases. Y yo creo que de alguna manera estos 800.000 firmas tienen historia. Y yo creo que en la creación del Frente, esta participación del pueblo uruguayo, esta participación popular fue extraordinariamente importante a mi entender. Yo recuerdo que se hicieron actos simultáneos del Frente Amplio en el año 71. Y yo, que trabajaba con Sereni, me fui a ver el de Cerro, el de La Teja, el de La Unión. Y el más grande fue el de Rivera y Soca, fue el de Positos. Lo que te marca que era un Frente Amplio donde seguramente a la periferia, a los sectores más vulnerables no habíamos llegado, que era patetita, pero habíamos llegado mucho a los sectores medios. Por algo, Positos era el lugar donde más había mayor participación de gente. Y en el acto final fue un acto maravilloso, allí en Agraciada, en Libertador, desde Colonia hasta el Palacio Legislativo. Y después de la votación nos reíamos un poco y decíamos, lo que pasa que no sabíamos que todos los votantes del Frente iban a ir al acto.
fuera del acto parece que no teníamos más votantes. Pero era juguetear con este tipo de cosas. Y por último, yo creo que en la creación del Frente, en el mantenimiento del Frente, pesan mucho las grandes figuras de su creación, pesan mucho los partidos políticos, pesan mucho los comités de base, pero creo diferenciar a una persona que me parece sustancial en esta etapa, que es nada más y nada menos que el general Oliver Sereni, con una extraordinaria capacidad, con una extraordinaria habilidad para mantener la unidad, que el Frente Amplio se crea el 5 de febrero de 1971, pero para mí se cierra esa creación fundamentalmente sobre la base del discurso del 26 de marzo de 1971. Yo creo que la creación del Frente tiene que ver explícitamente también con ese acto maravilloso, en la cual me tocó participar en la elaboración del discurso junto con el Tucho Metol, junto con Germán Bette, con Pedro Seré, con el coronel Sufriategui y con Lichtenstein, que trabajábamos como asesores de Sereni y elaboramos ese discurso, que penetra en las relaciones de poder, donde la contradicción fundamental es oligarquía-pueblo, y oligarquía son los terratenientes, los latifundistas, por eso se plantea la reforma agraria. Oligarquía son los dueños de los bancos que tenían vínculos con los terratenientes y latifundistas, por eso se plantea la nacionalización de la banca. Oligarquía son las empresas comerciales vinculadas a la exportación del comercio exterior y la nacionalización del comercio exterior significa nacionalizar los sectores comerciales exportadores de lana y la industria frigorífica, porque éramos fundamentalmente exportadores de carne y de lana. Entonces, para mí, el elemento, ese discurso de Sereni lo reivindica, lo enaltece, lo hace una figura preponderante, un gran estratega, era profesor de estrategia, y por sobre todas las cosas diferencia a la izquierda uruguaya de la izquierda internacional. Y lo que diferencia a la izquierda uruguaya es sin duda el hecho de coalición y movimiento, pero sobre todo la unidad. La unidad es un elemento central. Yo estuve 25 años en el Parlamento y la unidad era un valor en sí mismo, nunca estuvo en discusión. Todos antes que nada éramos frente amplistas. Y desde ese punto de vista, 50 años de un movimiento de izquierda en unidad es un logro excepcional. Y ojalá el Frente Amplio se pueda llevar adelante las renovaciones y los cambios que se requieren actualmente para volver al poder y seguir avanzando para ver si conseguimos nada más ni nada menos que objetivos de igualdad, que objetivos de equidad, que ahora no solo son entre sectores sociales, sino también generacionales, sino también de género, y ojalá el Frente tenga esa capacidad en el futuro. Muchas gracias. Que es uno de los politólogos más reconocidos y con mayor trayectoria, presidente de Factum, y fue secretario político de Oliver Sereni y del Frente Amplio desde 1972 hasta 1987, incluida toda la dictadura militar. Oscar, te damos la palabra. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Les pido disculpas por que llegué tarde, había sido anunciado, tuve que hacer algunos malabarismos para poder asistir a raíz de un compromiso que me surgió ya comprometido esta jornada. Bueno, vamos a centrarnos, tratar de no repetir, no escuché lo de Miguel Aguirre, pero me imagino por dónde haber andado en lo que es la beta exploratoria en que ha producido
mucho material muy rico. Bueno, lo de Alberto Curiel lo escuché, por lo menos la parte medular, y a su vez lo vamos a hacer, cada cual es producto de sus obsesiones, de lo que más a uno le centra la investigación, que es el manejo político partidario. Claramente hay muchos componentes que ya han sido señalados, todo el componente, desde el punto de vista político partidario, las búsquedas de unidad hacia la izquierda, hubo una frustrada hacia las elecciones de 1958, aprovechando una disposición constitucional que desapareció en el 66, que permitía votar sumando votos Partido Comunista y Partido Socialista. Luego están las dos experiencias simultáneas o sincrónicas, que en realidad colectivamente fue una frustración, el Frente Izquierda Liberación y la Unión Popular, porque el alcance electoral de ambas sumadas no supera lo que venía siendo la votación de la izquierda anteriormente. Es decir, no se había roto el bipolarismo y la barrera que existía entre lo blanco colorado, o el bipolarismo tradicional, y lo que estaba fuera de eso. El 62 estuvo muy marcado por la impronta de la Revolución Cubana, y nosotros tenemos la lectura, siempre es más fácil hacer la lectura después que pasa el tiempo, que la diferencia entre el 62 y el 71 fue que el 62 era un acontecimiento lejano que conmovía, que motivaba mucho el país, pero que no cambiaba, no producía arranques de raíces partidarias. En cambio, el 71 se llega después, sobre todo del último quinquenio y el 68, como un elemento clave en particular, que hay una gran conmoción en el Uruguay que afecta, que la vive fundamentalmente dos elementos que se reflejan en la votación del 71 con mucha claridad del Frente Amplio, que es el proceso dentro del sector que genéricamente se llama trabajadores, es decir, el movimiento asalariados, sindicalizado o sindicalizable, y las capas medias. Por eso es que el 71, y se repite en el 84, la mayor votación del Frente Amplio, que no tiene nada que ver con la distribución del voto que ha habido en los últimos tiempos, estuvo concentrado en lo que eran las coordenadas E, F y M, vale decir, para tomar los centros de cada una, Cerro, La Teja y Pocitos. Eso marca, y la peor votación de todas, la coordinadora, la del eje de Cuchilla Grande, de José Belloni. La I, exactamente. Estaba con una duda entre la H y la I. La coordinadora I. La peor votación de todas. Es decir, eso está marcando el componente de clase social, socioeconómico, que marca el surgimiento del Frente Amplio y cómo, en qué sectores se podía producir ese corte con la segmentación política previa. Desde el punto de vista político partidario, la izquierda propiamente dicha, entendida como tal, lo que venía votando siempre por fuera de los partidos tradicionales, y que en general tiene como raíz electoral básica lo que fue la concertación liberal socialista de 1910, luego el Partido Socialista y su bifurcación en Partido Socialista y Partido Comunista. Y ahí viene el proceso directo hacia algo más amplio y distinto. En el 62 lo que había logrado tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista al conformar la Unión Popular y el Frente Izquierda de Liberación era la salida de figuras, básicamente a nivel relevante parlamentario del Partido Nacional y algunas otras figuras más bien militantes del Partido Colorado. Pero no implicó desgajes grandes de electorado, de segmentos de la ciudadanía. Lo que se observa, sobre todo a partir del 68, es que empieza a haber niveles de desconformidad dentro de los partidos tradicionales
con la forma en que esos partidos tradicionales estaban viviendo ese presente. Y eso es lo que empieza. Primero, hay un tema central para esta última etapa desde el punto de vista político partidario. Desde el punto de vista social hay muchas cosas. Un elemento central fue el tema de la enseñanza y particularmente de la intervención de enseñanza secundaria y los movimientos de padres y los movimientos de estudiantes, que fueron uno de los grandes catalizadores, más la movilización sindical, más el papel ya en ese momento venía de décadas o de por lo menos lustros importantes, la FEU. Bueno, se señaló construcciones previas, la Convención Nacional de Trabajadores, el Plenario Obrero Estudiantil, el Congreso del Pueblo. Pero desde el punto de vista político partidario hay un primer mojón cuando el Partido Demócrata Cristiano, que se produce internamente un giro significativo ideológico hacia lo que se puede denominar un social cristianismo de izquierda o izquierdizante, y hace un llamado a lo que fue muy confuso en aquel momento y dio lugar a mucha discusión, la construcción de un tercer partido. Y esa palabra que rechinaba mucho en la izquierda tradicional, pues decía, no, pero partidos somos nosotros, tenía mucho que ver con la visión más común del uruguayo. En el Uruguay había dos grandes partidos, lo que se decía, hay que construir un tercero de magnitud que dispute a estos dos. Es el concepto tercer partido. Y ahí empiezan dentro del Partido Nacional, el Partido Colorado, movimientos que determinan finalmente, entre noviembre y diciembre de 1970, la decisión para la conformación del Frente Amplio. Que las decisiones, sobre todo en el Partido Nacional, fueron menores de las expectativas. Del Partido Colorado fueron prácticamente las expectativas. Y viene presidido, el año 70 fue un año muy importante en el entramado de las negociaciones político-partidarias. Claramente había sectores dentro de los partidos tradicionales y del Partido Demócrata Cristiano que hacer una alianza que participara el Partido Comunista era algo complicado, para muchos difícil de tragar. Tanto es así, y acá viene el origen del nombre Frente Amplio, que la discusión era si se hacía un frente reducido o un frente amplio. Es decir, si era un frente donde entraba o no el Partido Comunista. Eso era el lenguaje sencillo. Tanto es así que cuando van decantando los distintos pronunciamientos a favor de un Frente Amplio, entre otros, sobre todo el problema venía lo que no era la izquierda tradicional. Es decir, a nivel colorado o vallista, el nivel blanco y a nivel demócrata cristiano. Cuando finalmente todo esto decanta hacia un Frente Amplio, recuerdo, acá está Barayber, que estuvo en muchas de esas conversaciones, que le dije, bueno, ahora hay que ponerle un nombre. Y alguien dijo, con la mayor sencillez de perogrullo, pues ya fue puesto. Se está hablando de construir el Frente Amplio, hay que hacer un Frente Amplio. Bueno, se llama Frente Amplio. Es decir, el nombre realmente surge de una dicotomía previa qué tipo de frente iba a ser. Es muy interesante la estructura política, bueno, y el año 70 es el año en que hay un entretejido, sobre todo las reuniones en el ambulatorio de la Cámara, en que participa Ronnie Arismendi, Luis Pedro Bonavita, Juan Pablo Terra, Francisco Rodríguez Camuso y Selmar Michelini. Hay otras reuniones paralelas que la virtud fundamental que tuvieron es que a lo largo de un año de conversaciones logró bajar los miedos, las suspicacias, trazar puentes, terminar la posibilidad de construir algo juntos. Quien lo venía en 1969 le parecía imposible. Se requirió ese año para llegar a ese paso, que no fue indoloro, lo que llamaban ese movimiento por el Gobierno del Pueblo, Lista 99, tuvo algunos pequeños desgajamientos. El Partido Demócrata Cristiano pierde a uno de sus diputados, a Humberto Siganda, se forma ahí la Unión Radical Cristiana con un desprendimiento anterior. Es decir,
tanto a nivel de partidos tradicionales como en la democracia cristiana, ese paso y el ir a ese Frente Amplio tuvo sus costos, tuvo sus dolores. Pero sin ese trabajo de cúpula, que luego cada uno traducía hacia adentro, hubiera sido imposible llegar a lo que tan solo un año antes parecía una tarea difícil. Es verdad que esto no es un juego de palacio, no fue solamente esas conversaciones, sino que iba enmarcado en toda una gran movilización popular. Hubo violencia callejera, hubo grandes movilizaciones, hubo acciones obreras, huelgas, que van, bueno, lo que ya mencioné de los padres y alumnos en secundaria, es decir, que van empujando también hacia eso. Es decir, no es solo que uno convence al otro en una pieza del ambulatorio del Palacio, sino que hay acciones populares que van empujando hacia esa construcción. Lo que sí es cierto es que el Frente Amplio tardó mucho después en llegar a los sectores más populares de todos, es decir, los sectores más bajos. Eso claramente no está ni en el 71 ni en el 84. Y también que fue un movimiento muy montevideano. Y pensemos una cosa, el Canelones predictadura era muy distinto al Canelones posterior. No existía el área metropolitana como concepto. Canelones era muy interior y tenía la izquierda para avanzar en Canelones la misma dificultad que en el resto del país. Igualmente, el hecho de que hubiera alcanzado el 10% de promedio en los 18 departamentos del interior fue un éxito muy grande, pero quedó muy montevideanizado ese Frente Amplio. Tuvo y dificultades hasta de lenguaje, dificultades de propuesta, dificultades de comunicación hacia el interior. Era un mundo diferente. Tanto es así, cuando uno mira, muchos de los constructores del Frente Amplio del interior era gente vinculada a sindicatos, a enseñanza, a bancarios, es decir, a sectores que uno llamaría muy urbanos. Casi como una prolongación montevideana. El interior más puro, más rural o más de suburbio es donde el Frente Amplio, en el 71 en particular, 84 ya cambia bastante, no llegó. Esta es otra pincelada que es importante mirar con medio siglo de perspectiva. Y lo otro es un tema que es muy importante de estructura política, y repito, cada cual tiene sus obsesiones. Si algo a mí me exaspera cuando el Frente Amplio dice que es una coalición, mucho más ahora que hay lo que es una coalición, es decir, partidos políticos separados que como mucho logran coordinar acciones, el Frente Amplio nunca fue coalición ni desde que nació. Porque cuando nace sí hubo una discusión, no en estos términos, yo estoy usando términos politológicos, solo la clasificación que hace el gran politólogo francés Maurice Duverger a fines de los años 40, pero sí la discusión si el Frente Amplio iba a ser coordinado por los grupos políticos o el Frente Amplio iba a tener su estructura. Esta discusión se dio más adentro de algunos grupos que en la discusión entre los grupos. Algunos tuvieron sus dificultades en la discusión interna porque no querían que se avanzara una amalgama tan fuerte. Cuando ya viene la construcción propiamente del Frente Amplio, estamos hablando diciembre del 70, enero, febrero del 71, ya era claro que iba a haber una autoridad común y acá sí es lo que la vida pone por delante, la vida también inciden, por supuesto, las militancias políticas, los grupos políticos, ya se habían creado los comités de apoyo al Frente Amplio. Por lo tanto, la discusión si debía o no haber comité de base quedaba con una discusión superada por los hechos. Es decir, la vida había creado, los que impulsaban esa línea, una construcción de base
que le daba al Frente Amplio lo que fue la construcción que hace con su reglamento de organización, que es, bueno, va a haber una autoridad central, va a haber autoridades departamentales, va a haber estructuras de base. Y hay algo muy importante que hay que entender. Cuando nace el Frente Amplio, pone algo que es de una alianza o protopartido político. Nace con el mandato imperativo. El Frente Amplio da un paso, por ejemplo, la Unidad Popular Chilena jamás tuvo nada parecido. Nada, la Unión de Izquierda, la Unión de Gauche de Francia no tuvo nada parecido. Y acá surge con una autoridad que con un mecanismo muy trabado, muy complicado, muy florentino en su estructura, establece el mandato imperativo en las decisiones que toma el Frente Amplio, en la acción del Frente Amplio. Esto le da un nivel, o lleva por lo menos, a una cohesión que una coalición nunca puede tener. Esto, nosotros sostenemos, no queremos salir mucho de la etapa fundacional, pero que el Frente Amplio sociológicamente deviene de alianza a partido en el momento que, y ahí es el periodo militar en el que se produce este fenómeno, surge el Frente Amplismo. El Frente Amplismo no existía en 1971. Los que vivimos aquella época, recordemos que la convocatoria se hacía era vallistas con el Frente Amplio, blancos con el Frente Amplio, socialistas, comunistas, demócratas, cristianos. La palabra Frente Amplismo no existía e incluso el frentismo no era muy usual, la palabra frentista. Eso se va construyendo y es cuando se adapta mucho, ya se toma, el rojo, azul y blanco como un símbolo de identidad, no como una decoración propagandística. Hay una anécdota que aparece relatada por Claudio Invernici en uno de sus cuentos, en una obra en Piriápolis, en que había uno con un gorro tricolor, rojo, azul y blanco. Y el otro se le acerca, lo mira, se iban mirando, tanteando, y le dice, ¿de Nacional? Y el otro dice, no, de Peñarol. Y se abrazaron, el rojo, azul y blanco quería decir otra cosa, ¿no? El Frente Amplismo le da al Frente Amplio el contenido sociológico de partido, pero que le ha dado un concepto de amalgama. E incluso si el Frente Amplio sobrevivió a algunos momentos duros y difíciles, en particular el más importante desde el punto de vista interno, la ruptura que se produce entre diciembre de 1988 y mayo de 1989, en que pierde prácticamente la mitad de sus legisladores. Los estudios hechos posteriormente dejan con absoluta claridad que lo que salva al Frente Amplio o a esa parte del Frente Amplio que se había quedado fue en gran medida la existencia de un fuerte sentimiento de pertenencia. Y no hay que creer que esto es mágico. La pertenencia implica adhesión de carácter de largo tiempo, no meramente coyuntural, a un proyecto político. Lo otro son adhesiones circunstanciales. La pertenencia es lo que da la adhesión, incluso la adhesión en las buenas y en las malas. En todos los partidos se da que una cosa son los votantes de un partido y otra los que son de ese partido. Una cosa los que son Frente Amplistas, otros los que votan el Frente Amplio. Lo mismo con los otros partidos, ¿no? No es un descriptivo. Pero esto es muy importante cómo el Frente se pasa de un elemento al otro. Y aquí cuando se pasa de la etapa previa, digamos, de negociación, el tema es que había elementos clave de la historia uruguaya que era imposible que no estuvieran si no se construía el Frente Amplio,
y ahí era el papel importantísimo que se asignaba al Partido Socialista. Partido que había quedado muy golpeado después de unos insucesos con bancas parlamentarias en la elección del 62 y después con un insuceso electoral y una fractura en 1966. Y hubo un esfuerzo muy grande para abrir las puertas a todos los que podían tener resistencia contra todas las peleas de familia, para que ese elemento que se considera sustancial en la formación del Frente Amplio estuviera, y aquí está uno de los constructores hacia todos lados, hacia adentro y hacia afuera, de ese elemento que faltaba y que era esencial en la construcción del Frente Amplio. Y como ya estoy pasado, como es habitual que hacemos todos los que hablamos, cuento una anécdota final. Nuestra participación empezó cuando estaban esas negociaciones, más o menos a mediados del año 70, pero resulta que una de las funciones era cómo diablos se podía construir este Frente Amplio, donde había fuerzas que actuaban como partido político, otras que eran sectores que salían, y cómo se armaba la ingeniería. Y bueno, cada cual es producto de sus obsesiones. Me tocó a mí elaborar la ingeniería que permitiera que sin que hubiera un lema llamado Frente Amplio, se votara como Frente Amplio, y ahí la sesión que hizo, el comodato, digamos, que hizo el Partido Demócrata Cristiano, de su lema, para que se votara con el lema Partido Demócrata Cristiano, todas las fuerzas que conjugaban el Frente Amplio. Pero dio un trabajo muy grande, con escritos a la Corte Electoral, con fundamentaciones teóricas y doctrinarias, e incluso con un episodio por la vigencia de la ley de lema del año 34, que prohibía integrar hojas de votación o lista de candidatos a personas públicas notoriamente pertenecientes a otro partido, que se firmaron miles de comunicaciones a la Corte, pero sobre todo lo más interesante, las declaraciones en el seno de la Cámara de Diputados y del Senado, que cada uno decía que renunciaba al partido por el cual había sido elegido para adherir al lema Partido Demócrata Cristiano, lo que provocaba muchas hilaridades, por supuesto, y decía, sin mengua de las convicciones sostenidas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es decir, que hubo que buscar hasta esas sutilezas para que el Frente Amplio se construyera y, bueno, culminara en la firma en el Palacio Legislativo del acto del 5 de febrero. Muchas gracias. Fue militante de la FEI en sus inicios, de la Federación de Estudiantes del Interior. También fue militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, desde donde además ha seguido manteniendo un vínculo estrecho con la Federación y con muchos de sus dirigentes. Participó en varios congresos estudiantiles organizados por la FEU, uno de los cuales destaca el CLAE del 2011, que se realizó acá en Uruguay, donde participaron más de 3.000 estudiantes de América Latina y del Caribe. Y en este punto quiero tomarme el atrevimiento de detenerme y de nombrar a un compañero frente amplista que murió hace muy poquito, a Gabito, Gabriel Bermúdez, con el cual José mantenía un vínculo para seguir manteniendo un Frente Amplio que transforme la realidad. Tenemos que seguir defendiendo esa militancia de a pie y cotidiana. Así que... Queridas compañeras, queridos compañeros, debo de empezar por agradecer la presencia de todos ustedes. Me gustaría poder nombrar alguna de ellas, pero
prefiero decir, como cantaba Citarrosa, que yo tengo muchos amigos que no los puedo nombrar, pero un amigo que sí voy a nombrar, que es la Unidad Popular. La Unidad Popular de los uruguayos y de las uruguayas. Además, quiero confesar que otra vez me siento en una emboscada amiga, pero una emboscada que se repite seguramente por mi propensión a rehuir reconocimientos y homenajes, que he rehuido muchos porque simplemente me siento un servidor sobre todo de nuestro pueblo, de los más humildes, de los trabajadores, de sus sindicatos, de sus centrales, de sus cooperativas. Y entonces los compañeros, sabedores de ellos, me han hecho algunas embocadas como esta. Me lo hizo el PCNT cuando dejé el Ministerio del Interior, escrachado como pocos por la derecha política y mediática. Me lo hicieron mis propios compañeros, los trabajadores socialistas, que me invitaron a hablar de un formidable luchador social, constructor del sindicalismo rural de nuestro país, Oromín de Guizamón, muy olvidado. Y me lo hicieron los compañeros de la FEU cuando me invitan a participar en la inauguración de su 7ª convención nacional, cuando yo recién dejaba el ministerio. En fin, también me lo hizo FUBAN y otras organizaciones. Pero en fin, acepto esta emboscada. Como luchador sé encarar situaciones difíciles como estas que estoy pasando. Yo he hecho un punteo, voy a tratar de ser lo más breve posible, en donde algunos de esos puntos tienen relación con lo que han dicho con una brillantez que yo no tengo los compañeros Miguel, Alberto y Óscar. En todo caso, trataré de no repetir y complementar cosas que han dicho, con algunas de las cuales tengo matices, como siempre ocurre en una fuerza plural y pujante como es nuestro Frente Amplio. Pero antes de entrar en ese punteo, quiero decir, ya se lo dije a algún compañero de la Fundación, cuya dirección ahora no integro, que me gustaría también, para que participaran sectores políticos distintos, poder complementar esta iniciativa para hablar del nacimiento del Frente Amplio en sus 50 años, poder hacer 2 eventos más sobre el nacimiento del Partido Nacional y el Partido Colorado, porque son de los otros partidos dentro del esquema político uruguayo que tienen también una larga tradición y seguramente mucho que decir, y que es importante que nosotros sepamos escuchar esas historias diferentes y esas diferencias de enfoque. Una mera propuesta desde fuera de la Fundación, aunque ya he hablado con algunos de sus actuales dirigentes. Yo voy a hablar de 6 puntos, simplemente en un enfoque complementario de lo que han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Por un lado, hablar de la larga marcha de la Unidad Popular del Uruguay, casi a través de titulares. En segundo lugar,
sobre las experiencias políticas más cercanas al Frente Amplio. Luego, hablar del peso que en esa unidad frente amplista han tenido la cultura y la sociedad uruguaya, también a través de empeños o de instituciones unitarias. Luego, hablar en cuarto lugar del periodo, digamos, precursor del Frente Amplio, que son los años 70 y 71. En quinto lugar, hablar del 5 de febrero y su declaración constitutiva, sobre todo desde el ángulo del recuerdo emocionado, que aún me sigue emocionando tanto como el 5 de febrero de 1971. Y finalmente terminar haciendo una síntesis no pretenciosa ni académica sobre los grandes valores fundacionales del Frente, que le han dado, a mi juicio, esos valores una continuidad histórica sin parangón en los esfuerzos, en las experiencias unitarias de la izquierda, no solo en el país, sino en la región, y yo me atrevería a decir también en el mundo. No conozco una experiencia más amplia, más plural, más creativa y de más larga duración histórica que la de nuestro querido y glorioso Frente Amplio. Empecemos por la larga marcha de la unidad popular en nuestro país, que es de la izquierda política y de la izquierda social. Con esta característica, siempre la unidad en lo social precedió a la unidad política. Ya lo vemos. Cuando surgió la primera fuerza política de izquierda en nuestro país, que fue el Partido Socialista, orgánicamente en 1910, nació formulando desde el pique una organización unitaria, la Coalición Liberal Socialista. Claro que antes los sindicatos se habían unido en la fórum de sesgo fuertemente libertario. Al Partido Socialista se le abrió la posibilidad por primera vez de participar con ciertas posibilidades de éxito en las elecciones de ese año, porque en ese tiempo la elección de los parlamentarios era de los dos partidos mayoritarios, era una representación acotada a los dos partidos que fueran más votados, que en aquel momento, naturalmente, como durante después muchos años más, era el Partido Colorado y el Partido Nacional. El Partido Nacional en el 10 resuelve abstenerse. Y ahí tanto los socialistas como los católicos vieron la posibilidad de poder acceder a las instituciones democráticas, al Parlamento. Y el Partido Socialista vio la necesidad de acrecentar sus fuerzas buscando una alianza con un partido liberal, progresista, encabezado por el doctor Pedro Díaz, abuelo de nuestro entrañable y querido compañero Daniel Díaz Maynar, también de Alvarito y demás hermanos, que había formado un partido liberal jacobino que entroncaba bastante bien con los planteos originales del Partido Socialista, y forman la Coalición Liberal Socialista, ya con lista verde, con unas candidaturas impresionantes, porque esa lista la encabezó el doctor Pedro Díaz,
el doctor Emilio Frugoni con grandeza se dio el primer lugar y él fue en el segundo lugar, y en el tercer lugar de esa lista estaba el gran filósofo que ha dado esta patria oriental, el doctor Carlos Vaz Ferreira. Fíjense qué lista primera presentó la progresía uruguaya de aquel entonces, de aquel Uruguay pastoril y ganadero. Luego vino la escisión 10 años después del Partido Comunista, que había ganado el Congreso en torno a sus enfoques partidarios de las 21 condiciones de Lenin, pero don Emilio persistió en la idea de mantener un partido socialista, y ahí se produce una bifurcación que 10 años después, poco más de 10 años después, empezó a encontrar puntos de encuentro, en la medida que también en el movimiento obrero y estudiantil se producían instancias unitarias en donde no se encontraban mancomunados los partidos de izquierda, el resto de la izquierda, porque también estaban en esos años las organizaciones libertarias, los diversos anarquismos que también jugaban un papel importante e influyente en todos nosotros en aquellos años. Ya después de la dictadura de Terra, Miguel hizo referencia al intento unitario de enfrentamiento armado a la dictadura de Terra, pero también con motivo de ese insuceso autoritario, el malogrado, el olvidado socialista autodidacto Servando Cuadro había planteado una concertación democrática para enfrentar y derrotar a la dictadura de Terra. Ese planteo se hizo, no tuvo andamiento inmediato, pero en la elección siguiente de la dictadura de Terra, la del 38, nueva constitución mediante el Partido Comunista apoyó la candidatura a la presidencia de la República del doctor Emilio Frugoni en un acto de grandeza unitaria que tenemos que tener en cuenta en esta larga marcha. Y vienen las experiencias más cercanas al frente que ya se han referenciado, la de la Unidad Popular, bastante frustrante, y la más exitosa del Frente Izquierda de Liberación, el Fidel. Pero como bien explicó Óscar, la sumatoria de esas dos experiencias unitarias que tienen un sesgo común en la concepción frentista de que los partidos obreros, los partidos comunistas y socialistas solo no podían enfrentar con éxito el coágulo del bipartidismo de los partidos mal llamados tradicionales, y allí fue que surgió la idea de que teníamos que avanzar en esa ruta frentista. Si los partidos solos no estaban en condiciones de romper el bipartidismo, teníamos que crear una estructura más amplia que conjugara a todos los sectores enfrentados con la oligarquía y el imperialismo. Pero antes de ir, efectivamente, porque 10 años después de la experiencia de la UP y del Fidel, surge el Frente Amplio. Pero antes quiero referirme a otros elementos que ayudaron a que se gestara el Frente Amplio, por más que ya, sobre todo Óscar, incursionó en ese tema. La conjugación de ideales de unidad más amplia la encontramos también en la cultura, en la comunidad universitaria, en el papel de la universidad creadora de nuevas ideas inspiradas
en la reforma universitaria del 18, para mí la gran revolución cultural de nuestra patria grande, la universidad y sobre todo la pujanza de la gloriosa Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, del movimiento estudiantil que tanto nos unió y al que yo personalmente le debo tanto. Estaba el proceso de unidad sindical que venía desde la FORU a fines del siglo XIX en adelante, la búsqueda incesante de los trabajadores por unirse, por convertir las luchas solidarias en instancias de unidad sindical. Y así surgió, después de un largo proceso que quizá nació en aras de la lucha solidaria a mediados de los 50, solidaria con la Federación Autónoma de la Carne, esa también gloriosa organización de los trabajadores frigoríficos. Y en torno a ese proceso nace la CNT en el 64. La CNT precediendo la constitución del Frente Amplio, siempre lo social, la izquierda social por delante de la izquierda política. Y también, claro, el Congreso del Pueblo, que unió a todo el movimiento popular y fue creador de un programa que tanto incidió en las ideas, en los valores y en los principios constitutivos del Frente Amplio. Pero ya entremos en el 70 y en el 71. En el 70 fue como el prólogo del Frente Amplio. Allí hubo, a mi juicio, dos grandes vertientes. Por un lado, los avances que se hacían a nivel político parlamentario, en donde el Pachecato, experiencia unitaria si las hubo, que gobernó con medidas de seguridad durante todo su tiempo, el Pachecato fue también un precipitante de nuestra unidad, en lo que hace a los sectores de los partidos tradicionales que se fueron abriendo de esa política autoritaria que no lo representaba, ni a los blancos progresistas, antiimperialistas, ni al viejo vallismo de Don Pepe, de Grauer y de Luis Valleverre. Fue así entonces que esos elementos de lo cultural, de lo social, fueron precipitando el surgimiento del Frente, fueron de alguna manera sacando de los partidos tradicionales hacia la izquierda y hacia el Partido Demócrata Cristiano a sectores blancos y colorados. Y también a una figura que aquí se ha dicho, es una cosa normal decirlo en una actividad frente amplista, también el Pachecato fue un precipitante hacia afuera de las Fuerzas Armadas de Liber Seregni, que cumplió un papel tan importante en el Frente Amplio enseguida que se constituyó. Seregni había tenido que pedir el retiro enfrentado con la política autoritaria del Pachecato. En un principio, al parecer, para encabezar una fórmula vallista nueva por fuera de la 15 de Luis Valleverre y la 14 de los pachecoaicos, de los Valle Pacheco. Pero ahí esa fórmula tercera no marchó y Seregni quedó ahí. Y tuvo la virtud Selmar Michelini, cuando ya había resuelto salir del Partido Colorado, hizo una estupenda explicación de por qué se iba en un reportaje que le hizo nuestro imborrable compañero, nuestro querido compañero Chiflé, que en marcha le hizo un reportaje donde Selmar explicó las razones por qué se iba del vallismo del Partido Colorado. Entonces tuvo la virtud Selmar de proponer al Liber Seregni como un factor
de unidad como un candidato a la presidencia del Frente y después a la presidencia de la República, como una manera de soslayar las diferencias que podíamos tener en candidatura los sectores que compusimos el Frente Amplio. Pero también hubo otra vertiente que la político-parlamentaria gestora de la unidad, que fue lo que rememoró Miguel, la creación de esa comisión en donde estaban tantos compañeros independientes, destacados, como él tuvo oportunidad de nombrar y que yo no voy a repetir. Esa comisión cumplió un papel muy importante, porque antes de que surgiera el acuerdo constitutivo del 5 de febrero del 71, ya había un espíritu de unidad popular muy grande, que no solo se expresó en esa comisión, sino en la gestación, en los barrios y en muchas ciudades y pueblos del interior, de conglomerados de compañeros que ya venían sumándose a la gesta heroica del Frente Amplio. En el 71 se hace ese acto constitutivo que han rememorado los compañeros, y yo cada vez que pienso en ese acto histórico siento una profunda emoción por lo que allí se hizo, por la gente que tuvo oportunidad de conocer, por los compañeros que fueron desapareciendo en la lucha siempre dentro del Frente Amplio, algunos muriendo víctimas de la dictadura que se nos vino después, dictadura que surge básicamente para terminar con la experiencia unitaria que se había gestado. Un acto impresionante en la antesala del Senado, hoy con justicia llamada Sala Selmar Michelini. Qué tiempos, compañeros. Yo siento con nostalgia, pero también con orgullo, esa instancia histórica que nos tocó vivir, a mí personalmente, con no muchos años, pero con la responsabilidad de representar con los compañeros líderes naturales del Partido Socialista, José Pedro Cardoso y Vivian Trías, al partido en esa instancia tan importante. Emoción, recuerdo conmovido de todos los compañeros que estuvieron y que hoy no están, aunque algunos todavía sobrevivimos a esa azarosa etapa que se abrió el 5 de febrero de 1971. Y ahora voy, para terminar, a los valores que pienso que nos unieron en aquella instancia, pero que tienen una linda resonancia en el frente de hoy, en el Uruguay de hoy y de su futuro, y que le dieron permanencia del frente, pero que también le dieron su grandeza. Esos valores que nos unieron y nos convirtieron en una experiencia unitaria de unidad popular histórica, excepcional en la historia de la humanidad. En primer lugar, la unidad en la diversidad abierta, es decir, unir sectores de la población, sectores políticos, personas independientes, pero de definición de izquierda, muchas de ellas tributarias del inmenso magisterio político y popular de Marcha y de su gran gestor, el inolvidable compañero Carlos Quijano, don Carlos, el maestro Quijano.
unidad sin exclusiones, abierta, porque el Frente lo demostró en su peregrinar difícil, porque 2 años después tuvo que pasar a la clandestinidad con cientos, miles de compañeros presos, otros tantos en la clandestinidad y otros que lo vimos obligados después de estar preso a buscar el exilio. Esa triple vertiente de los que quedaron adentro en la lucha clandestina, de los que trabajaron de presos, como decía el coronel Pedro Montañés, y que dio título a un excelente libro del hoy general retirado Pedro Aguerre, que lamentablemente no pudo venir hoy, pero que me llamó. Esa circunstancia de una unidad que no se cerraba, que miraba en la pluralidad y en la diversidad un camino de permanente apertura, de que en la medida que creciéramos íbamos a ir incorporando nueva fuerza con amplitud. Pero también hubo otro valor que explicó la unidad frente amplista del 71 y la unidad más amplia que fuimos gestando en los años siguientes, que fue la grandeza, porque el Frente nace con una gran grandeza. Fíjense que los partidos de izquierda ya tenían una larga marcha en la lucha social y política, que los independientes y el semanario Marcha tenían una gran labor magisterial en nuestra izquierda, que había un movimiento sindical, un movimiento estudiantil y una universidad levantada en torno a los grandes valores de la reforma universitaria, pero había que buscar acuerdos con tanta diversidad, y eso se logra con grandeza. Y la primera fue la de los sectores que dijeron: es mejor tener candidaturas únicas, no solo elegir un presidente independiente como el general Ibercereñi, sino elegir candidatos en la elección de ese mismo año de figuras básicamente independientes. Hubo 2 excepciones, pero todos los candidatos, presidencias, vicepresidencias, intendencias municipales, fueron compañeros independientes. Eso se llama grandeza, no pelea por cargos. Y eso lo tenemos que decir en voz alta para que nos escuchen todos, para que nos escuchemos todos los frente amplistas en el día de hoy. Hay un tercer valor que quiero destacar, y aquí me voy a meter en un matiz que se vio acá en la diferencia, que es la concepción académica del politólogo Óscar Botinelli, que fue nuestro primer secretario político, que atravesó la dictadura manteniendo esa bandera y que luego siguió en el 84, 85, creo que hasta el 86, en la Secretaría Política del Frente, desarrollada con gran brillo. Botinelli está en la tesis partidaria, digamos, del Frente Partido, y tal vez le da mucha razón una cosa que hoy yo le decía a Miguel, que está en la otra tesitura. Es verdad, yo creo que el Frente sigue componiéndose con 2 factores que se conjugan, que es la coalición de partidos y el movimiento. Yo creo que eso sigue existiendo. Pero hay que ver para los frente amplistas al día de votar qué es lo que predomina. Y predomina el movimiento, no los sectores, no la coalición. El Frente deviene en los procesos electorales un movimiento nacional y popular como otros que han habido en América Latina,
que no tiene una coalición de partidos como tiene el Frente Amplio. Pero además, para los que no nos votan, los que no votan al Frente Amplio nos consideran el otro partido. Los sectores minoritarios no cuentan para las grandes masas populares y sobre todo para aquellos sectores quizás menos politizados, pero que distinguen tres partidos en el Uruguay. El Frente Amplio mayoritario, como se ha dicho acá, desde el año 99, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero yo creo que sigue existiendo en la vida interna del Frente coalición, en las estructuras sobre todo, y movimiento en las bases del Frente. Y vaya si esas bases frente amplistas son fuertes e importantes. Lo dijeron con fuerza en el balotaje último del 2019, lo acaban de decir en esta hazaña histórica de haber juntado en plena pandemia y con dificultades de todo tipo 800.000 firmas. Ahí está el pueblo frente amplista, pero el pueblo frente amplista no desconoce la existencia de sectores, de partidos organizados con estructura casi partidaria, pero que no es estrictamente partidaria. Dicho esto, como tercer matiz, ahora que estoy en el medio, yo suelo estar en la izquierda siempre, entre Óscar y Miguel. Otro elemento fundamental, otro valor, otros principios fundamentales del Frente son que el Frente en todas estas etapas, Alberto lo decía, no es lo mismo el Frente de arranque, su declaración constitutiva, su programa, sus 20 medidas del 71, de los sucesivos congresos que el Frente ha tenido y que han ido modificando, para bien o para mal, yo no me pronuncio en este momento porque es harina de otro costal, han ido modificando muchas de las posiciones del Frente. Pero hay tres principios medulares que siempre articulan las distintas resoluciones del Frente, que el Frente no ha abandonado. Quizás algunos han abandonado algunas cosas relacionadas con el imperialismo o con la solidaridad latinoamericanista y demás, pero los principios de la libertad, la igualdad y la solidaridad siempre están presentes en los documentos del Frente, en la práctica frente amplista. Esos tres elementos tienen dos grandes patas fundacionales, que son la lucha pueblo versus oligarquía, y la oligarquía existe, es distinta a la de las 500 familias de Vivian Trías, pero oligarquía acá hay, y partidos que expresan los intereses de la oligarquía, vaya que sí hay acá, quizá peores de los que teníamos en el 71, pero también la lucha contra el imperialismo, palabra que se usa poco en la izquierda y me parece un grave error, minimizar al imperialismo cuando el imperialismo tiene unos alcances y unos contenidos mucho más amplios y perversos que los que tenía en el 71. Ya en el 71 nos habían invadido, se habían quedado con la mitad de México, habían enfrentado la Revolución Mexicana, habían hecho piraterías de todo tipo en la Guatemala de Arbenz y después en otros sucesos. El imperialismo de hoy tiene otros contenidos. Es un imperialismo que nos combate en todos los campos, en lo ideológico, en lo cultural, pero sobre todo con el peso
de su fuerza militar, de su expansionismo económico, político, mediático y cultural. ¿Cómo no vamos a hablar del imperialismo los que somos de izquierda y del Frente Amplio? La lucha antioligárquica y antiimperialista tiene que estar dándole sustento a esos principios de libertad, de igualdad y de solidaridad. Sin lucha contra los enemigos naturales de esos ideales, contra los enemigos de la democracia, porque las oligarquías y el imperialismo en América Latina y en otras partes del mundo están imponiendo sistemas y movimientos autoritarios, ultraderechistas, neofascistas, que no podemos dejar de considerar si es que queremos mantener una lucha por los derroteros y por el rumbo insoslayable de una fuerza política de izquierda. Y finalmente, recalcar lo que yo he llamado la grandeza. Para hacer grandes obras hay que tener grandeza, hay que tener una actitud alta, generosa. No se puede ser de izquierda, no se puede ser una fuerza de izquierda que no tenga grandeza, amplitud, capacidad de sacrificarse por los valores superiores, no solo por la unidad y la diversidad, sino por estos valores a que yo he hecho referencia. Yo termino entonces con el optimismo de siempre, con el espíritu unitario de siempre, diciendo: viva el Frente Amplio y el pueblo oriental, vivan los pueblos de la patria grande. Muchas gracias.